Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al estudio número 19 de el Tratado Teológico de los Hebreos, lo que se conoce como la Carta a los Hebreos. Hoy estaremos tratando el tema de la perfección y la ley, la perfección y la Torá. Quiero decirles que ya es el estudio 19, estamos muy contentos, vamos más o menos por la mitad de este tratado y procuraremos ir avanzando según Dios nos lo vaya permitiendo, pero agradecemos tanto la compañía de cada uno de ustedes. Quiero invitarle para que, si todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, lo haga para que le lleguen nuestras notificaciones y de la misma manera dese una visita por este canal y usted va a encontrar mucho material ahí que hemos empezado a subir a lo largo de los años, que estamos seguros, perdón, puede contribuir con el crecimiento en la escritura que usted, que Dios lo ha llamado a tener. Por supuesto, también está en nuestras redes sociales para que usted se suscriba y le lleguen mensajes de motivación y de la escritura, sobre todo, más que motivación. Quiero entonces empezar y recordar, como siempre, al hacer una introducción, que la semana pasada o en el estudio pasado vimos la relación entre el Mesías Jesús o Jesús. Mesías, cuando digo Mesías, me refiero a la función divina del Todopoderoso que se despojó de sus atributos y vino a la tierra para salvar. Vimos la relación entre él y Melquisedec en castellano, los diezmos, y este estudio continúa con esa tónica, aunque no vamos a hablar de diezmos, pero sí esa relación entre el Mesías y Melquisedec, y por eso hemos ya traído el tema de la ley acá, porque queremos verlo. Vamos a primero empezar a definir entonces el concepto de la perfección, y yo le invito para que leamos juntos el versículo 11. Por cierto, antes de leerlo, enfatizar y recordar que este estudio es un estudio verso a verso con el contexto histórico y con una lectura hebrea, judía del primer siglo de lo que tenemos en griego. Verso 11 lee de la siguiente forma, entonces 7:11 dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, la Torá del Señor. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el juramento de Malquisedec y no designado según el orden de Aarón? Muy bien, está ahora que ha hablado de los dos sacerdocios, él va ahora a hacer una comparación entre el sacerdocio arónico y está señalando que no hay forma alguna que la perfección, que es lo primero que queremos definir, venga por medio de este sacerdocio, por medio de Aarón. Si la perfección viniera por medio de él, dice, entonces, ¿por qué habría de mencionar la escritura acerca de Malquisedec? Y esto se da a pesar de que la escritura, la Torah, la ley, ha puesto un pacto, un testamento para los descendientes de Aarón. Recordará usted Aarón en primer lugar, pero luego Eleazar y su otro hijo Itamar, y luego Pinjas, el hijo de Eleazar, nieto de Aarón, allá en Números, cuando Dios le da un pacto solemne por tiempo escondido. Decimos que este versículo no está demeritando la ley del Señor, sino que lo que está diciendo que de acuerdo al cuerpo mayor, al cuerpo de más autoridad legislativa que se tenía en ese momento y que por supuesto también se tiene al día de hoy, de acuerdo a ese cuerpo em, que es la base de todo lo que hacemos, ¿por qué si se le habían asignado a los sacerdotes las funciones, por qué tendría que cambiarse? Y la respuesta la ha dado el mismo versículo, porque este sacerdocio, el de los humanos, no proveía de la perfección, y esto a pesar de que la misma
ley del Señor, la misma escritura los había designado a ellos como sacerdotes. Por eso se necesitaba un sacerdocio distinto que sí fuera a proveer esta perfección. Pero este sacerdocio también se encuentra en la misma ley del Señor. No está hablando de cosas distintas. Este sacerdocio lo enseña y lo enseña desde Génesis y lo enseña desde Salmos. Hemos leído esos versículos en los estudios anteriores. Pues tenía que traer un sacerdocio que fuera como el de Melquisedec, el de Melquisedec. Eso es lo que está estableciendo. Entonces, para entender bien este verso de la perfección, en primer lugar, para entender la perfección primero, pero también para entender el verso en sí, vamos a ver qué es lo que el autor quiere dar a entender cuando habla de la palabra perfección. Precisamente, y para de entender esto, vamos a saltar ahora en este estudio que vamos verso a verso. Esto es como para ver qué quiere decir él por perfección. Luego regresaremos a hacer nuestro estudio verso a verso, pero ahora saltearemos algunos versículos y estableceremos entonces qué es lo que el autor tiene en mente cuando habla de la palabra perfección. Es importante entenderla porque eh, el sacerdocio arónico no proveyó esta perfección. Por eso tuvo que venir el sacerdocio de Jesús según el juramento o según el modelo, voy a llamarlo. Creo que esa es una palabra que da a entender de una mejor forma, según el modelo de Melquisedec. Entonces, esto es lo que queremos responder a ello y vamos a ver a los versículos que me refería. En primer lugar, Hebreos 7:19. Este es nuestro primer versículo. Pues la ley, perdón, la Torah nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Ahora yo quiero pedirle, por favor, que usted no tenga los ojos que el cristianismo ha tenido en los últimos 2000 años para ver estos versículos, porque entonces se esconde la verdad. Aquí está diciendo, la ley, la Torá, no nos hizo perfectos. Y eso es completamente verdadero. Por eso se tenía que introducir, dice el versículo, una mejor esperanza mediante la cual nos acercáramos al Señor. Ahora, pensemos en qué está diciendo. La Torá, los primeros 5 libros que Dios le entregó a Moisés, no nos hicieron perfectos, pero tampoco era su función. Eso está en total coherencia con lo que la misma ley del Señor establecía. Lo que Pablo enseña después en Romanos, que lo hace también en Gálatas, es que la función de la ley no era perfeccionarnos tampoco, sino era de evidenciar cuál era la deuda y cuáles eran las características divinas. Pero la ley como tal, por estar en un escrito de inerte, como dice Corintios, la ley no nos podía hacer perfectos. Teníamos que, algo más tendría que ocurrir y bueno, eso es lo que estamos tratando de delinear. Entonces, señalar que la Torah del Señor no fue entregada para perfeccionarnos, sí fue entregada para que viéramos cuál es el estándar de cómo Dios es decir, el paradigma, el modelo a seguir, y para que el hombre viera cuál fue la deuda que el pecado causó en él. Vamos al segundo versículo. Hebreos 7:28 dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Y cuando dice aquí débiles no se refiere a un adjetivo de si son fuertes o débiles, sino está hablando de pecadores. Pero la palabra del juramento, de la promesa que entregó el Señor, que por cierto también está en la ley designa a hombres como son sacerdotes, pero la palabra del juramento, que también se encuentra en la ley, que está sobre o con la ley, al Hijo perfecto para siempre. Es decir, el juramento, que es la promesa de Dios, que también está incluido en la Escritura, eh, está con la ley. Las traducciones que leímos decían está después de la ley.
creo, voy a buscar aquí una para compartirla con ustedes. Estamos leyendo el versículo 7:28 y en la Nueva Biblia de las Américas dice, porque la ley designa como somos sacerdotes a hombres débiles. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley, dicen. Ellos están diciendo la palabra del juramento vino después. Sin embargo, la palabra meta, que es la palabra que está ahí, quiere decir sobre. O sea, la palabra del juramento que vino sobre la ley, no en lugar de la ley, sino sobre, como afincada en la ley o con la ley, es la otra forma de entenderlo. Esta palabra ha designado al Hijo como el que es perfecto para siempre. Y aquí ya empezamos a tomarnos una idea. ¿Qué es la perfección? La perfección es Jesús, incluso cuando estuvo aquí en la tierra. Muy bien, sigamos avanzando para crearnos la comprensión de qué es la palabra perfección y vamos ahora a dar un salto hasta el capítulo 9, versículo 9. Dice, esto es un símbolo, nuestro tercer verso, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios y no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Por favor, establezcámonos a qué nos referimos. Es la década de los 60. En Jerusalén el templo todavía está de pie. Los saduceos, que son quienes controlan el templo, ofrecen sacrificios. Son sacerdotes impostores, pero todavía existe, o hasta el tiempo de Jesús existía, una costumbre y un respeto a ir a presentar ofrendas al templo. Aquí está diciendo que hay un símbolo para ese tiempo, que todavía se presentaban ofrendas y sacrificios. Está reconociendo lo que está ocurriendo en ese momento histórico, pero hace una aseveración importante. Estos sacrificios no pueden hacer perfectos en su conciencia a las personas que practican tales cultos. Y entonces ya vemos la debilidad del sacerdocio arónico, porque aunque sí logra una reconciliación con Dios cuando esa persona volviera a pecar, porque su conciencia no estaría siendo hecha perfecta. Y es que la idea no es que Dios te perdone, la idea es que no peques más. La perfección entonces ya va tomando una forma. Tiene que ver con la transformación de la conciencia en una que evita pecar. Vamos a nuestro cuarto verso y este está en Hebreos 10:1. Allí dice, pues ya que la Torah, la ley, tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, perdón, año tras año, se refiere a los sacrificios de Yom HaKippurim, hacer perfectos a los que se acercan. Hacemos la misma deducción de Hebreos 9 que acabamos de leer. No pueden perfeccionar la conciencia, pero hacemos también algo, y yo quiero que usted lo vea. Cuando hablamos la palabra sombra, para el creyente del siglo XXI tiene una connotación. Pero ¿qué es la sombra? La sombra es el reflejo de un cuerpo a la luz. Es decir, si no estuviera el cuerpo, la Torah es la sombra. ¿La sombra de qué cuerpo? Y hagamos esa reflexión. Cualquier cuerpo que tenga una luz detrás proyecta una sombra. Si no existe cuerpo, aunque haya luz, no hay sombra, solo hay luz. Bueno, si la luz, si la sombra es la Torah, ¿cuál es el cuerpo? El cuerpo es el Mesías. Las, la sombra no es algo negativo, sino es la certificación, es la certeza para usted y para mí de que hay un cuerpo que tiene que ver con Jesús. No tiene una connotación para nada negativa ni peyorativa. Está la Torah, está la ley, porque está reflejando el cuerpo de Jesús. Y esto nos conviene que lo aprendamos. Y para ello, seguimos en este viaje de descubrir qué es la perfección. Versículo 14, 10:14 de Hebreos dice,
Porque por una ofrenda, y aquí se refiere a la ofrenda de Él mismo, de su cuerpo, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y aquí ya no hay una sombra que oculte más, que refleje más. La Torá ha reflejado el cuerpo de Dios que iba a venir, pero luego el cuerpo de Dios vino y fue colgado en un madero. Y entonces en ese madero Dios hizo perfectos en la conciencia a los que son santificados. Esto no quiere decir que no pequen porque seguimos siendo humanos, pero es que el verdadero creyente sí que tiene una necesidad de alejarse del pecado aunque falle. Y también decimos que esto no deja la sombra sin efecto. ¿Por qué? Porque los cuerpos, los, la ley, que es la sombra, también lo era porque refleja el carácter de Dios. Ahora no es que estemos exentos, es que ya podemos hacerla en el poder del Espíritu, pero eso no es mi tema. Vamos al sexto versículo que está en el 10:15 para que lo lea conmigo, por favor. También el Espíritu Santo, el poder de la santidad, nos da testimonio, porque después de haber dicho, verso 16, este es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y este versículo ya es una referencia que el autor está dando de Jeremías capítulo 31 y cita aquí el nuevo pacto. Entonces, la limpieza de la conciencia, que es la perfección, se va a dar cuando Dios ponga sus leyes, sus habilidades, su carácter, su carisma, pero que todo eso está escrito en la ley del Señor, cuando la ponga en nuestro corazón y la escriba en nuestros intestinos, para nunca más acordarse de nuestros pecados. La perfección es eso. Y esto es importante que nos lo vayamos aclarando. Es la limpieza de la conciencia, entonces, que se da cuando Dios pone en nosotros, por el poder de Él, por el poder de su santidad, sus leyes en nuestro corazón. Esto ya lo dijo en el versículo 7 del capítulo 8 y los vamos a leer porque tiene que ver con lo que estamos diciendo. Allí está mejor explicado. Y dice así, Hebreos 8:7, pues si aquel primer pacto, testamento, si usted quiere, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado un lugar para un segundo. Textualmente la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Lo haremos cuando lleguemos ahí. Pero sí quiero que hagamos el match, que unamos estos conceptos para que finalmente tengamos certeza de que es la perfección. Y como ya dijimos, la perfección tiene que ver con la limpieza de la conciencia, poniendo Dios sus leyes en nuestros corazones. Vamos al versículo siguiente. Versículo 10. Porque este es el testamento que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Y oiga esto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fue lo mismísimo que Dios le dijo a Abraham en Génesis. La diferencia de este testamento es que ahora no va a ser algo externo, sino va a ser algo interno. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Verso 11. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Está citando textualmente Isaías, Jeremías 31, perdón, versículo 33, me parece que es este. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más, perdón, me acordaré de sus pecados. Concluimos pues entonces que la perfección es la limpieza de la conciencia
que no podía lograr la ley como tal, y la posterior colocación de ahora sí de la ley, de las leyes del Señor en nuestro interior y en nuestro corazón. Y recordar que el corazón es la mente. De tal manera que Dios también con ello perdonaría nuestra iniquidad y no se acordaría más de nuestro pecado, pero que por tener la conciencia limpia, nosotros podríamos dejar de pecar. Con esta claridad, a lo que se refiere entonces el autor cuando menciona la palabra perfección, regresamos a leer el versículo que nos lanzó hasta acá. Este es el último extracto que hemos leído. Es el séptimo, perdón, extracto que hemos leído. Y ahora regresamos a leer el versículo que nos lanzó a buscar la definición de perfección, entendiendo qué es. Versículo 11, 7:11, que es donde vamos en nuestro estudio. Volvemos ahora a verso. Ahora bien, si la perfección, que es la limpieza de la conciencia y la colocación de las leyes del Señor dentro de nosotros, era por medio del sacerdocio levítico, no lo era, pues sobre este esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote, según el juramento de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? Pues había toda la necesidad porque la debilidad de los hombres impedía que se diera esa limpieza de la conciencia. Ahora bien, versículo 12, sigamos. Porque cuando se cambia de él el sacerdocio, dice, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Ahora, todas las versiones que yo leí, que fueron 7, 8, colocaron aquí el artículo definido a la palabra ley, es decir, hablaron de la ley. Cuando nosotros encontremos la ley, pero en los originales griegos, ciertamente se refiere a la ley del Señor, pero acá no está el artículo, sino que el traductor ha pensado que es la ley y por eso lo coloca aunque no esté. Y decimos que esta es una falta de, de ética porque debería de no dejarlo si no está en el original. Por eso es necesario explicar lo que quiere decir la palabra ley. La palabra ley viene de la palabra hebrea Torah. El problema es que en griego solo existe una palabra, lo tradujeron siempre como nomos, y nomos pues tiene que ver con leyes y estatutos. Sin embargo, en hebreo, porque la revelación también del Nuevo Testamento está dada con una mentalidad hebrea, en hebreo la palabra Torah más que ley es una instrucción. Lo que pasa es que contiene algunas leyes, por supuesto. Pero esta Torah está compuesta en un sentido muy amplio de dos grandes asuntos, como ella misma lo enseña. En primer lugar, las promesas y en segundo lugar, los procedimientos. Es aquí en donde encontramos el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es uno de los procedimientos de la Torá. Es una ley individual de la Torá. Y este procedimiento capacitaba a hombres para ofrecer un sacrificio. Pero al no poder perfeccionar estos hombres, porque no era la intención, la conciencia de las personas, cuando viniera el verdadero cuerpo de Dios, el verdadero sacrificio que le iba a cambiar todo, y él al regresar al cielo, porque cuando él muere y resucita, ahora va de vuelta al cielo a tomar un papel de sacerdote según el modelo de Melquisedec. Entonces es necesario que se quite la instrucción específica del sacerdocio arónico. Esto es impresionante porque ¿qué les está diciendo? Les está diciendo a los hermanos de la congregación de Jerusalén o de cualquier lugar de Judea que ya no deben de ir a hacer sacrificios. Y señalábamos cuando justificamos el por qué desarrollar este tratado teológico que había un problema en la iglesia de Jerusalén, ya que debido a la influencia de algunos fariseos, muchos de los hermanos estaban volviendo a hacer sacrificios. La influencia de lo que se daba en la sociedad como tal, que
hacían ya sacrificios, aunque no fueran los sacerdotes verdaderos. Y el tratado de Hebreos nos está diciendo, si ya vino el sacerdocio de Malquisedec, es necesario que ustedes dejen de ofrecer sacrificios que humanos administran, porque no los pueden perfeccionar. No, la perfección viene solamente por la obra del Mesías y ahora el sacerdocio del Mesías que, como mencionamos hace algunos instantes, nos inhibe de pecar, nos da el poder para dejar de pecar porque cambia la conciencia. El cambio de ley acá es la ley arónica. La ley arónica, la reconciliación ahora va a venir por medio de la obra de Jesús y lo que esto implica. Y es importante que nos lo aclaremos y es importante que lo leamos con los ojos que lo dijo el autor, porque era lo que estaban haciendo ellos y él les dice, ustedes necesitan parar porque ese sacerdocio no purifica, no hace perfectos. Y no tengan pena en no hacerlo, porque ahora hay otro sacerdote y luego va a explicar cómo es que se hace. Por eso es que, ¿cómo escaparemos si tenemos esa salvación? ¿A dónde nos iremos de esa salvación? No, es que el autor por eso ha hecho todo un desarrollo de Jesús como mayor que los ángeles, de Jesús como mayor que Moisés, como mayor que Josué y de Jesús como divino porque ahora nos dice, miren, él, su sacerdocio, su muerte, pues perdonó nuestros pecados, pero él resucitó para ser sacerdote, pero no es sacerdote según el orden arónico, sino según otro orden. Y luego el versículo 13 sigue agregando luz a lo que decimos. Pues aquel, Hebreos 11:13, de quien se dicen esas cosas, es decir, Jesús, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Eso era cierto. Porque es evidente que nuestro Señor se levantó de Judá. Vea por favor que no dice nació de Judá, sino dice se levantó, se incorporó en Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y lo que está diciendo acá es justificar nuevamente lo que estaba en el corazón de los judeanos que están escuchando, que han escuchado, valga la redundancia, por 1300 años que solo los descendientes de Aarón pueden ser sacerdotes. Tienen que cambiar este paradigma y eso no será fácil. Y por eso lo está justificando. Y para no tenerle temor a cualquier pregunta, dicen, miren, yo reconozco que Jesús no vino de la tribu levita, sino que él se levantó según la tribu de Judá. ¿Y qué dice toda la escritura? Creo yo que es necesario revisar entonces el plan original de Dios. Para ello vamos a a Éxodo 19, versículo 5. Acompáñenme a leer. Ahora pues, escucharán, hay un presente tautológico acá, mi voz y guardarán mi testamento, serán mi especial tesoro entre los pueblos porque mía es la tierra. Y yo antes de seguir quiero decirle que hemos quitado el condicional porque esta es una promesa. Dios está hablando, están justo en el momento en que van a recibir todas las promesas y todos los procedimientos, más bien dicho, todos los procedimientos, porque las promesas las ha recibido Abraham. Y Él les dice, si ustedes escucharán mi voz. Ahora pues, ustedes van a escuchar indefectiblemente la voz. No quito el condicional ahí. Ustedes van a escuchar indefectiblemente mi voz. Y entonces, como la escuchan, van a guardar mi testamento y van a ser mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora sí, verso 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Me tomé la libertad, como ya le dije, de quitar el condicional, porque no está en el original. Esto es una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que todo Israel sería un reino de sacerdotes. Las 12 tribus, la intención original era que fueran un reino de sacerdotes. ¿Qué pasó? Cuando Moisés sube los primeros 40 días,
y regresa y está a punto de regresar, ellos han levantado un becerro de oro. Y ese becerro fue un pecado terrible. Cuando Moisés regresa, perdón, él dice, quien esté por el Señor, sígame. La tribu de Leví lo siguió y mataron a los que se estaban prostituyendo con el becerro. Y por eso Dios les dio el legado del sacerdocio por tiempo temporal, por un tiempo que solo Dios sabía, por más de 1300 años o por aproximadamente ese rango de tiempo, Dios se lo dio a los descendientes de Aarón. Esto lo tienen en mente ellos y hay que recordar que Dios había dicho esto, pero ahora está ocurriendo algo distinto y está justificando a él que Jesús no fue levita. Él está justificando eso, pero es importante recordar que antes tampoco era así, no era la intención original de Dios que eso fuera así y por eso trae a colación que el Señor se levantó de la tribu de Judá y no había en la escritura algo que dijera que Judá era del sacerdocio también, no. Por eso ahora en el versículo 15, volviendo a Hebreos, lo va a justificar. 7:15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Malquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, verso 16, no sobre la base de una ley, otra vez sin artículos de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús se levantó del modelo de Malquisedec que era sin genealogía, que no era de esta creación, que no el procedimiento de la Torah que lo había dado a los levitas no lo afectaba a él, pero que este es mejor porque sí produce una perfección en la persona y porque no se basa en las debilidades. Y aunque la Torah le ha dado a los descendientes de Aarón el derecho, el trabajo, la competencia, es la palabra que estaba buscando, de ser los levitas, de ser los sacerdotes, fue por un tiempo temporal como también se los prometió. Lo que pasa es que han traducido perpetuamente y por eso es que nosotros nos esforzamos por traducirlo más apegado al texto, porque ahí dice por el Olam. Todas las promesas a los levitas, a los descendientes de Aarón fueron por el Olam, es decir, un día se iban a acabar. Y Hebreos tiene la intención de que los receptores de esta carta, que son judíos, que viven en Judea, pero que son creyentes en el Mesías, suelten el sacerdocio arónico y se comprometan con el sacerdocio de Jesús según un modelo que ya estaba escrito en Génesis, que es el modelo de Malquisedec. Por eso no necesitamos de otro sacerdocio y al sacerdocio de Jesús es distinto porque sí produce una perfección en nosotros. Verso 17. Pues se da testimonio. ¿De quién? De Jesús. Tú eres sacerdote por el Olam, es decir, por el tiempo escondido, según el juramento, el modelo de Malquisedec. Y en este versículo vuelve a citar el Salmo 110, versículo 4, para que les quede claro a los de Judea, a su auditorio, qué está hablando. Y el versículo 18, que va a ser el último que vamos a leer hoy, lo remata diciendo, porque ciertamente queda anulada la competencia anterior por ser débil e inútil. Y esto es impresionante. Quiero ser muy cuidadoso con esta explicación. En primer lugar, traduje competencia en lugar de mandamiento, por dos razones. Aquí está la palabra éntole, y éntole traduce al griego la palabra mitzvah del hebreo. Mitzvah es una competencia, lo cual es un rasgo del carácter del Señor. Mitzvah no es un mandamiento. Es como lo traducen al castellano. Commandment lo traducen al inglés, quiere decir mandamiento también,
pero es una competencia y una competencia se basa en una serie de procedimientos que nos llevan a hacer una destreza o una habilidad. Lo que está diciendo acá es que queda anulada la competencia arónica porque era débil e inútil. Lo que él quiere que los judianos comprendan es que eso que ven en el templo, es que los sacrificios de los animalitos eran un prototipo de lo que el Mesías vendría a ser. Era la sombra. Pero a ellos, cuando el Dios, el Rey de Reyes, su majestad, fue colgado en el madero de el Calvario, el Señor anuló la competencia. Queda anulada la competencia arónica, aunque sea descendiente y aunque la Torá le había otorgado a esto. Pero es que se lo había otorgado por un tiempo escondido que solo Dios sabía. Y entonces no se rompe la Torá para nada. El conjunto de leyes del Señor no se rompe para nada. ¿Por qué? Porque ella misma había dado testimonio de que iba a ser por un tiempo temporal. En segundo lugar, también traduje competencia en lugar de mandamiento, porque cuando el creyente del siglo XXI lo ha pasado en los 20 anteriores, lee la palabra mandamiento, no debe relacionarlo con los demás mandamientos. Lo que está quedando anulado, a pesar de que el templo sigue en pie por unos cuantos años más, es la competencia de cualquier humano para ser nuestro sumo sacerdote. Se está inaugurando la competencia del Mesías. Desde que Él regresa al cielo, se ha dado a conocer ahora la competencia del Mesías como nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, no se puede pensar que los demás mandamientos están anulados. Y no lo debemos de ver así, porque ese cuerpo de leyes siguen reflejando el ideal, el deber ser, lo que Dios espera que nosotros como creyentes, con el poder de Dios, optemos, porque son los rasgos de Dios, es el carácter de Dios. Y aunque en Él estén descritos todos los mandamientos, las competencias levíticas, perdón, los sacrificios que ya no tienen validez, de todas formas es necesario estudiarlos porque así entenderemos la magnitud de lo que el Rey de Reyes hizo por nosotros en el madero, porque todo lo que está escrito apuntaba a Él. En ese orden, en esta congregación que son 100% judíos y muchos con influencia farisea, pero que tienen una debilidad por el templo y por el sacerdocio que ahí está, aunque sea corrupto, el autor está diciendo, ya no más. No importa que no fuera de la tribu de Leví, y por si tenían esa duda, ya no más. El sacerdocio de Malquisedec era un prototipo, era un modelo de lo que Jesús vendría a ser, que era sin genealogía, arónica, por supuesto, y que oficiaría por nosotros a partir de su muerte, él el sacrificio, pero que también lo va a hacer por un tiempo limitado. Y ese tiempo caducará cuando Él regrese como rey, cuando Él regrese a gobernar. Vamos a dejarlo acá. Yo quiero agradecerle por su sintonía y recordarle que la próxima semana seguiremos con este interesante estudio del Tratado Teológico de los Hebreos. Gracias por sintonizarnos. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima.